estas modificaciones. Martí, gracias por tomar la llamada esta mañana para platicarlo. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, Carmen, y muy buenos días también. Bueno, pues estamos frente al tema del fuero. Finalmente, ¿cómo queda esta reforma? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué contiene la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución? En esta reforma se recupera íntegramente la iniciativa del presidente de la República y se incorpora un modelo paralelo igual para los legisladores. Voy a comentar qué viene en la iniciativa presidencial: que el presidente de la República pueda ser juzgado por delitos electorales, por fraude electoral y también por corrupción. Estos son dos supuestos nuevos que vienen en la iniciativa presidencial. El presidente no podía ser juzgado más que por traición a la patria y delitos graves del orden común. Así decía la Constitución. La iniciativa de reforma del presidente dice que pueda ser juzgado por esos dos y agrega fraude electoral y corrupción. Ese es el interés del gobierno de la República. El presidente lo que dice es, yo quiero que pueda ser juzgado también por fraude electoral y corrupción quien ocupe la presidencia de la República. Esa es la reforma que propone el presidente. Ahora, en el Senado se le agregó que los legisladores también puedan ser juzgados por fraude electoral, por corrupción y además por traición a la patria y delitos graves. La frase que tenía en la Constitución en relación con el presidente, delitos graves del orden común, se cambia simplemente por los delitos graves que establece la propia Constitución, porque ya la Constitución tiene un catálogo de delitos graves en general. Así es como queda esta reforma esencialmente, Carmen. Esto quiere decir que ahora el presidente de la República también podrá ser acusado y juzgado por corrupción y por fraude electoral. Y se mantiene traición a la patria, obviamente. Se mantiene traición a la patria y el concepto de delitos graves del orden común incluso se amplía, porque ya no son simplemente delitos graves del orden común, sino delitos graves que establece la Constitución. Eso sin importar si son federales o locales. Esto, digamos, es la reforma constitucional. ¿Tendrá que ir entonces al recorrido correspondiente a la otra Cámara? Se envía a la Cámara. ¿Y luego a los congresos? Y luego a los congresos locales. Se requiere que la Cámara de Diputados la apruebe por 2/3 partes y más de la mitad de los congresos locales, mitad más uno de los congresos locales por lo menos. Yo creo que así sucederá porque fue aprobada por todas las fuerzas políticas el día de ayer en el Senado de la República. ¿Qué se espera para, bueno, desde luego ese es el proceso para la reforma constitucional, qué se espera para dotar, digamos, de herramientas legislativas en leyes secundarias para que esto que se modifica en la Constitución se pueda aplicar cuando la gente o cuando haya algo que, digamos, esto es traición a la patria, que se entiende por eso? Por ejemplo, qué tipo de conducta tendría que cometer un presidente o la instancia a ser juzgada cuando se habla de la traición a la patria, por ejemplo. Bueno, hay que ver que proceden las legislaciones secundarias. Esto no tiene tanta repercusión en legislaciones secundarias. Sobre todo aquí lo fundamental es la claridad del texto constitucional. Finalmente es pues abrir barreras que han estado establecidas en la Constitución. Y bueno, se remite incluso en el propio texto de la reforma a la legislación penal vigente en el caso de de que se pretenda juzgar al presidente de la República.
Bueno, digamos que está entonces la reforma a la Constitución en el Senado, viene lo demás. Cuando se plantea, Martí Batres, a los legisladores incorporar también estas posibilidades, ¿cómo estaba la fase anterior? ¿Cuál es la evolución o el cambio que hay cuando se trata de legisladores? Pues es un cambio mayor porque no se establecía la idea de juzgar por traición a la patria a los legisladores. Ahora queda establecido. En el caso de los legisladores federales se incorpora el concepto de traición a la patria, que ya estaba para el presidente, y además los nuevos, el fraude electoral y corrupción. El punto fundamental es el tema de corrupción. Eso es muy importante, es decir, el mensaje que se está mandando con esta reforma constitucional es que pueden ser juzgados por corrupción durante su encargo los legisladores e incluso aún el presidente de la República, que es sobre el que históricamente se ha dado la mayor protección jurídica histórica. ¿De qué manera, Martí, digamos, se aplicaría lo que la Constitución empieza a perfilar a partir de esta consulta? ¿Qué tipo de mecanismos legales existen para cuando hay alguna acusación, algún señalamiento de corrupción, por decir uno de los delitos, al presidente? ¿Se le va a acusar de corrupción al presidente en turno, en funciones? ¿Puede ser cualquier ciudadano? ¿Puede ser desde el Congreso? ¿Cómo operaría en la práctica el asunto? Bueno, en materia penal, la acción la tiene el Ministerio Público, es el que puede realizar propiamente la acusación, es el que inicia el proceso penal. Entonces las denuncias que pueda presentar un ciudadano se tendrían que hacer ante la Fiscalía General de la República. Ahí se harían las denuncias y en todo caso la Fiscalía enderezaría esta acusación contra el presidente ante el Senado de la República. Ante el Senado de la República. Pues iremos viendo, Martí, lo que venga a partir de esta votación de ayer del Senado de la República y como siempre, gracias por estar aquí para explicarlo. Muchas gracias a ti, Carmen. Saludos a todo el equipo. Igualmente, gracias al presidente de la mesa directiva del